Hola a todos y a todas y bienvenidos una semana más al podcast de La Maleta de Carla. Cuarta temporada, más de 100 episodios y todavía hay un tema del que no hemos hablado en este podcast y ese es fútbol. Sí, si volvéis a escuchar los más de 100 episodios anteriores, creo que es una palabra y una conversación que no ha salido nunca y hoy saltamos al terreno de juego de la mano de alguien que ha viajado mucho y a lugares poco comunes gracias al fútbol. Independientemente de si viajas por fútbol, para ver a la familia, por placer o por la razón que sea, ya sabes que es importante hacerlo siempre con seguro de viajes y en esta casa no salimos por la puerta sin nuestro IATI Seguros. Hoy en concreto te quiero hablar del IATI Mochilero, que es un seguro de viajes pensado para viajes lejanos y de aventura. Tiene una cobertura médica de 500.000 euros, cubre más de 60 deportes y actividades de aventura y está incluido el buceo hasta 40 metros de profundidad y los trekkings hasta 5.400 metros de altura. Puedes echarle un vistazo a este y a todos los seguros de IATI en su web. Encontrarás el enlace en la descripción de este podcast con un 5% de descuento directo por ser oyente de La Maleta de Carla. Y ya sabéis que quien nos acompaña también en esta cuarta temporada es Level, la aerolínea low cost que conecta Barcelona con algunas de las mejores capitales de América. Y hoy os voy a hablar de una ruta con la que llevo soñando tiempo y que podríais hacer perfectamente volando con Level desde Barcelona. Para empezar, vuelo directo a Buenos Aires desde Barcelona y como Uruguay está al lado, pues aprovechamos para conocer el país y luego volvemos a Argentina. La conocemos de norte a sur, de ahí pasamos a Chile y vamos de sur a norte y vuelo de vuelta directo desde Santiago de Chile a Barcelona. ¿Qué os parece? Me parece un planazo que espero que se cumpla este 2023 y recordad como siempre que tenéis todas las rutas que hace Level en su web flylevel.com. Y volvemos a España y hoy tengo conmigo a un jugador de fútbol madrileño al que la vida y el deporte le han llevado a competir en alguno de los lugares más remotos y desconocidos del mundo. Adrián García, jugador de la primera división de Bután. Adrián, bienvenido. Muchas gracias, Carla. Muchísimas gracias. Es que me río porque como me parece tan surrealista tener en el podcast a una persona que ha estado jugando la liga en primera división en Bután, ni más ni menos. Ni más ni menos, surrealista. A mí también me pasa lo mismo, ¿eh? Me siguen entrando carcajadas y mira que ya he vuelto hace 3 semanas y he tenido tiempo para procesar todo, pero sigue pasando. Oye, y qué bien ser la primera persona que habla de fútbol en tu podcast y ser el primero en hacer algo, ¿no? A mí me gusta mucho este tema de ser pionero. Pues oye, le abrimos la puerta al deporte rey. Claro que sí, claro que sí. Yo la verdad es que estoy súper contenta de que estés aquí porque tu historia, como ya he dicho, es muy curiosa. De hecho, fuiste tú el que me escribiste a raíz de escuchar el podcast sobre Bután con Carolina, que si alguien no lo ha escuchado es el podcast número 58. Ella es Carolina de Explora la Bola y hablamos sobre Bután. Y es raro a lo mejor volver a hablar de un destino como Bután porque pues, es muy nicho y poca gente viaja a este destino, pero a mí me despierta muchísima curiosidad un lugar que es tan poco conocido, ¿no? Entonces tú me escribiste, me contaste un poquito por encima tu historia y yo dije, este chico tiene que venir al podcast a contármelo porque de verdad es que es muy curioso conocer a alguien que ha estado en un país que tan poca gente, que no sea turista, ha podido vivir desde dentro, ¿no? Porque a Bután pues solo puedes entrar con un visado de turista, que además ahora nos contarás, pero que ha cambiado muchísimo desde que grabé el episodio con Carolina, que fue pues más o menos durante la pandemia o por ahí, y ella había viajado pre-pandemia, entonces las cosas han cambiado, pero aún así es imposible viajar a Bután si no eres un turista con tu visado, con tu guía, no te puedes salir de esos circuitos y tú lo has hecho, entonces es genial. Pero antes de que nos metamos en el tema turístico o en el tema más cultural del país, a mí me gusta preguntar siempre a la gente cuál es su relación con los viajes, pero en este caso yo creo que tiene sentido que nos cuentes cómo empezaste en el mundo del fútbol, ¿no? ¿O qué vino antes, el fútbol o los viajes? El fútbol. El fútbol ya llega antes porque, bueno, como bien sabes, vivimos en un país en el que desde pequeñitos estamos con la pelota. Bueno, pasa en el mundo que niñas y niños desde pequeñitos casi su primer juguete es una pelota. Y yo desde que tengo uso de razón, pues tengo una pelota entre los pies. Luego ya empiezas a jugar en el equipo del cole, ves que se te da bien y que te gusta, les pides a tus padres seguir con ello y empezar a tomártelo más en serio dentro de que no deja de ser un hobby y empiezas a jugar en el equipo del pueblo, te haces mayor. Yo pasé por etapas un poco más duras de crecer tarde, ser de los pequeñitos, jugar menos, pero siempre tuve esa sensación de, mira, es que esto es parte de mi vida, igual que voy al cole, quiero 2 o 3 tardes de fútbol.
Y así fue. Y luego ya te plantas empezando una carrera o terminando bachillerato y quieres seguir con el fútbol, ves que puedes compaginarlo, sigues con el fútbol y cuando te quieres dar cuenta, a tus 30 años acabas de volver debutante de jugar en la primera división de allí. No me preguntes cómo. Bueno, sí sé cómo. Sé cómo y te lo puedo contar luego. Ahora nos cuentas. Sí. Pero sí, esa es la historia. Los viajes, en cambio... Dime. Tengo la suerte de que, bueno, mi familia hace un esfuerzo porque considera que los idiomas son muy importantes y en verano, pues desde los 12, 13 años me voy 2 o 3 semanas cada verano pues a Inglaterra, otro año tuve la suerte de ir a Francia, incluso llegué a ir a Canadá, que aquello fue una pasada con 15 años, 3 semanas en un bosque de Canadá, en un campamento un poco hippie. ¡Qué guay! Y ahí empieza mi relación con los viajes. Luego tiré hacia Asia, más adelante hablamos de ello, pero... Llega antes el fútbol, pero los viajes también llegaron para quedarse y por suerte he podido permitirme viajar bastante. Qué bueno. Además es curioso, ¿no? Porque normalmente los niños que empiezan con el fútbol, pues también sus padres son aficionados del fútbol, pero en tu caso, como he leído en tu blog, Adrián tiene un blog que os lo dejaré enlazado en la descripción del podcast, tu padre no era aficionado al fútbol, o sea, no te viene de familia. Nada. Se puede decir que ambos, tanto mi madre como mi padre, se empezaron a aficionar a raíz de que yo empezase a jugar y de ver la pasión que a mí me suscitaba el tema de jugar al balón. Pero ninguno de ellos ha sentado conmigo a ver fútbol en casa, ninguno de ellos ha sido un gran forofo de venga, vamos al estadio. Mi padre un par de veces sí que venga, pues porque a mí me gustaba, pero no vengo de una familia donde se haya cultivado desde pronto el tema del fútbol. Bueno, eso me pasa a mí un poco también. Mis padres dicen, yo no sé de dónde habéis salido tan viajeros, porque mi hermano y yo también somos súper viajeros. Y mis padres son 2 personas muy tranquilitas. Entonces, bueno, pues a veces salimos un poco rana, ¿no? Salimos ovejas negras. Te quería preguntar también, porque tú, pues eso, te has dedicado siempre al fútbol, o sea, te has aficionado siempre al fútbol, te ha gustado mucho jugar, pero no te dedicas de forma profesional. O sea, lo de acabar en Bután jugando en la liga butanesa ha sido una cuestión del azar que ahora nos cuentas, pero tú no es algo a lo que te dediques, tú tienes tu trabajo y por las tardes vas a jugar al fútbol y ya está. Entonces llega el Erasmus, te vas de Erasmus a un sitio que no te gustó demasiado, por lo que tengo entendido, y ahí cambia todo. ¿Qué pasó? En el Erasmus, por supuesto, yo cuando aterrizo allí, una de mis prioridades es dónde voy a jugar al fútbol durante estos 5 meses, ¿no? Porque al final, como te he dicho, yo estaba acostumbrado a que mis semanas fuesen 3 o 4 tardes más el partido del fin de semana de fútbol. Entonces veo que la universidad prepara unas pruebas para sus equipos. Tienen 6 equipos, diferentes niveles, para que todo el mundo pueda jugar y yo me planto allí. Además, pues la diferencia con España es grande porque allí juegan en campos de césped natural, que durante el verano están muy bien, luego en invierno hay que ver eso porque no queda ni un poquito de césped, es todo barro. Y bueno, allí conozco a Shadab, que Shadab viene a ser luego la persona que me lleva hasta Bután y con Shadab pues él es entrenador de fútbol, empiezo a jugar en el equipo de la uni con él, luego también en Hesketh Bank, que es un equipo del fútbol amateur de allí de Inglaterra. Y aparte de tener esa relación entrenador-jugador, pues nos empezamos a hacer amigos. Y sobre todo hablar de fútbol muchísimo. Es una persona que sabe un montón, es una persona además con raíces pakistaníes, musulmán, y empiezo a encontrar en él también una persona diferente a todo lo que había conocido yo a mis 22 años que tenía en ese momento, yo creo. La relación se afianza más adelante a la distancia, seguimos hablando, seguimos contándonos cosas. Y un par de años más tarde, casi sin darme cuenta, estoy en un avión de camino a Ulan Bator, a la capital de Mongolia, a jugar para un equipo que él entrena. Es que esto es muy loco. O sea, ¿tú en qué momento recibes esa llamada que te dice, Adrián, vente a Ulan Bator, capital de Mongolia, a jugar al fútbol? ¿Cómo te quedas? Porque claro, no es una propuesta que recibamos todos los días. Él me manda de repente por WhatsApp un mensaje con un link a Twitter. Y el link a Twitter, por eso la noticia. Shadab Iftikhar ha sido contratado como nuevo entrenador del Bayangol, que era un equipo de allí, de la capital. Y yo le doy la enhorabuena, le digo que, oye, chapó, que bien que te vayas, ¿no? Allí, justo, me alegro mucho por ti. Además, en ese momento, igual que después de esta experiencia, evidentemente hemos hablado más de la aventura internacional, en ese momento no hablábamos de eso, de la posibilidad de que surgiera eso. Y su siguiente mensaje, es un tío muy peculiar, es un tío además con un sentido del humor muy grande, y su siguiente mensaje es, te vienes, ¿no? Algo así, ¿no? Como súper directo. Y yo, claro, me vi ahí sentada, me acuerdo perfectamente, en mi habitación allí en casa de mi madre, sentada en el escritorio, pensando, ¿por qué no? ¿No? Tengo una carrera por terminar, me queda poco el TFG y tal, pero ¿y por qué no voy a hacer esto? ¿Qué me limita? ¿No? ¿Y a quién más le van a ofrecer esto? Un tío yo que juego aquí en Primera Regional, en preferente, a nivel totalmente amateur.
Entonces empecé a mover cosas, fue un drama burocrático porque había que ir al consulado en Madrid, horas muy específicas, compaginarlo con la carrera, todo muy difícil, todo caro además, el club de allí tampoco tenía una comunicación muy fluida conmigo, pero yo estaba decidido, se me había puesto entre ceja y ceja acabar allí y así fue. ¿Y cómo fue la experiencia o cómo te imaginabas tú esa experiencia, ¿no? Porque me imagino que es algo tan abstracto, ¿no? Cuando te dicen, oye, que te vas a Mongolia a jugar al fútbol. ¿Cómo te lo imaginabas tú antes de ir? Pues lo bueno de estas cosas, del viaje tanto a Mongolia como a Bután, es que me ha servido como un ejercicio para mejorar ciertas partes de mí. Es decir, yo soy una persona que, por ejemplo, cuando voy a ir a un festival de música, me encanta conocer cada grupo, cuál es su setlist, qué van a tocar, a qué hora toca cada uno. Me encanta planificarlo porque lo disfruto más así, ¿no? O cuando me voy a ir de viaje 5 días, pues un viaje que hice, por ejemplo, con mi novia, Salzburgo, Innsbruck, Viena. Quiero saber todo lo que voy a hacer en cada momento. Eso está muy bien porque saboreas el viaje de antes, pero a la vez le quita un poco de aventura, de improvisación, te obsesionas con los horarios. Entonces, como tanto de Ulan Bator como de Thimphu o de Bután había muy poca información online y no tenía tampoco un club que me enseñase fotos, vídeos de instalaciones de casas, pues me sirvió para pensar, bueno, yo voy a aparecer allí, va a pasar lo que tenga que pasar, puede salir muy bien, puede salir muy mal, pero yo no tengo poder de decisión sobre eso y no voy a perder mi tiempo o mis horas de sueño o mi tranquilidad por controlar esos factores que se me escapan. Y así fue. ¿Y qué acabó pasando? Pues que Mongolia salió mal. Salió mal por la mala gestión de las personas. Al final, pues esto en la vida pasa mucho, ¿no? Si tienes la suerte de estar rodeado de personas que hacen las cosas bien, vas a tener la suerte de vivir experiencias geniales. Si no, pues es más difícil que lo hagas. Pero bueno, aun con estos meses que pasé allí sin ser muy buenos, yo saqué cosas muy chulas, sigo en contacto sobre todo con una persona de allí que es un tío genial y seguimos siendo muy amigos y he tenido la suerte de visitar Mongolia y de vivir con los locales de allí, que eso es algo también muy guay. Es verdad que tuve que tragar, dormir sin colchón la primera noche, escuchar mentiras, no recibir lo que se supone que me iban a dar, vivir en una casa con agua caliente cada mucho tiempo, pero bueno, Carla, es que es parte de ello, ¿no? Es parte de la experiencia, es totalmente. Parte de la experiencia. O sea, al final no fue una experiencia muy positiva, pero bueno, ¿cuántos meses estuviste en Mongolia al final? 2 y pico. Estuve 2 poco. Y pico. Sí, porque luego además tu salida... Iba a estar más justo. Sí, eso no, te iba a preguntar que tu salida sé que fue un poco acelerada de Mongolia. ¿Qué pasó? Tú recibes una llamada y te dicen, te tienes que ir. Tal cual. Yo llevaba ya varias semanas, el visado caducaba, cada mes había que renovarlo, ¿no? Entonces, al final del primer mes fuimos a inmigración. Proceso un poco tal. Allí la gente es bastante soviética en cuanto a maneras, en cuanto al tratamiento del turista, gente muy hermética. Era difícil. La persona del club que lo hacía era un poco... Mentirosa es una palabra fea, pero bueno, al final... Turbio, ¿no? Un poco. Sí, oscura, sí. Estas personas que sabes que, bueno, tampoco puedo darte el pasaporte y confiar en que todo vaya a estar al día. Entonces había que estar muy pendiente. La primera vez no hubo problema, pero el segundo mes ya no se podía ir a inmigración. Había que salir del país y entrar. Y esta persona nos dijo que no había ningún problema. A mí y a los otros jugadores extranjeros que no había problema. Que iríamos a China probablemente en coche, saldríamos, pasaríamos una noche fuera y volveríamos a entrar. A mí me parecía una maniobra un poco arriesgada, pero decían que lo habían hecho muchas veces y confié. Fueron pasando los días y yo les recordaba, oye, quedan 3 semanas, oye, quedan 2 semanas. Y no había viaje a China por ningún lado. Claro, yo ya tengo una conversación con Sadab, que era entrenador allí y que también había pasado bastantes dificultades por este mismo tema de que el club le promete ciertas cosas que no van cumpliendo y me dice, mira, vas a tener que llamar a Paul y a Jimmy. Paul y Jimmy son, junto con esta persona de Mongolia, quienes gestionaban el club y Paul y Jimmy, un británico y un americano, me dicen por Skype, te tienes que ir mañana del país porque pasado te caduca el visado y no podemos arriesgarnos a que estés dentro de Mongolia con un visado caducado. Claro. Yo no supe cómo gestionar eso, yo tenía 23 años. Claro, es que además eras joven, ¿sabes? Sí, yo me creía súper mayor, esto nos pasa a todos, sí, ¿no? siempre todos nos creíamos muy mayores. Ahora seguro que también nos estamos creyendo muy mayores, pero somos muy pequeños en realidad, ¿verdad? Totalmente. Yo realmente me creo un poco a Peter Pan a veces, entonces no pasa nada. No, y se disfruta, Entonces, claro, lo veo ahora desde mi perspectiva de 30 años y digo, claro, eras un pipiolo, tío. Pobre pringao. Pobre pringao, tu primera vez en un viaje sí, pensaba que tenía todo controlado, pero claro, la montaña rusa de emociones que tuve durante ese día y sobre todo esa noche es algo que era imposible de gestionar.
Porque por otra parte estaba contento. En 2 días iba a ver bueno, el viaje fue una odisea que da para otro capítulo diferente, porque fue con 4 escalas, claro, cogido todo última hora, carísimo y una locura. Aterricé en Madrid un domingo por la tarde y salí de Mongolia un viernes por la mañana. Pero claro, estaba contento porque iba a ver a mi novia, iba a ver a mi madre, iba a ver a mi familia. Entonces, pero a la vez súper triste por lo otro. Bueno, pues imagínate lo que supone pues que de repente te den esa noticia lapidaria, ¿no? Oye, mañana coges un avión. Un poco agridulce, ¿no? El sabor que te queda de que te has llevado experiencias buenas y tal, pero salir así, pues hombre, pues no es agradable. No. Y tú vuelves a Madrid, pero sigues teniendo esta relación excelente con Shadab. Y de hecho, estuviste a punto también de viajar a una isla del Pacífico para jugar a fútbol, pero eso no cuajó, que es una pena porque tenía muy buena pinta. Lo que sí que cuajó fue Bután. Entonces, ¿cómo te llega la propuesta para irte a jugar a fútbol a los pies del Himalaya? Porque esto me fascina. Después de lo de Mongolia, y como tuvimos que estar pasando por dificultades juntos, Shadab y yo, pues nos unimos todavía más. Y ahí ya sí que empezó el tema del gusanillo de la experiencia internacional, ¿no? Él está como loco por encontrar un trabajo profesional en Inglaterra, pero sabe que el proceso es difícil, es joven y quiere, digamos, fraguarse un poco todavía. Samoa estuvo a punto de salir, él de hecho llegó a estar allí, llegó a estar un par de semanas, pero allí sí que era pues una estructura inexistente, campos de fútbol con el césped que te llegan por las rodillas y sobre todo un carácter de la gente de la isla muy, muy, muy pasota. Con respecto a muy todo, isleño, también es ¿no? Como muy más isleño. Lentito, más... Eso es. Sí. Entonces él me contaba, ¿no? Es que convoqué a los jugadores disponibles para el entrenamiento, me lo invento, a las 11 de la mañana, aparecieron 2, luego a la 1 llegan otros, uno que viene sin botas, el otro que viene borracho, el otro que no sé qué. Entonces dijo, yo no puedo entrenar aquí. Va a poder conmigo. Yo me quedé con las ganas porque, aun siendo así, me habría encantado. Yo que no quiero un futuro en el fútbol, mi futuro está en el periodismo, que es lo que he estudiado y que es a lo que me dedico, pero dije, buah, es que ojalá aparecer en Samoa, estar unos meses allí y vivir la experiencia. Eso no salió, lo que sí salió fue lo de Bután, que fue pues a principios de 2022, él me empieza a decir que está trabajando como director técnico de un equipo de allí, del Timpu City. Me pasa algunos partidos para que nos vea también, sobre todo para ayudarle un poco con tema de scouting, ver jugadores, tal, un poco por pasatiempo y para hablar de ello. Y la cosa se pone seria cuando me dice, oye, este equipo me han dicho que están buscando 2 jugadores internacionales, uno seguramente sea un portero japonés y el otro quiero que seas tú. Estas son las condiciones, esto es lo que ofrecen, creo que eres la persona idónea y claro, yo ya digo, ostras, ya estamos como con lo de Mongolia, ¿no? En esa sensación de decir... Bueno, pero él ya había estado unos meses antes, como que ya había visto cómo funcionaban las cosas y yo creo que... Él no ha estado en el país. Él no había estado en el país. No había estado en Bután. De hecho, tampoco estuvo conmigo, ¿eh? Es una persona que trabaja desde Inglaterra con ellos. Ay. No había una referencia sobre el terreno. Bueno, pero Shadab existe, tú le conociste en persona, ¿no? Shadab existe. Sí. No, sería muy divertido que no haberle conocido todavía, ¿verdad? ¿Te imaginas? No, es real. Yo estuve con él en Preston, estuve con él en Mongolia y le he visitado un par de veces en Inglaterra también, sí. Entonces, nada, misma sensación que Mongolia. ¿Cómo le voy a decir que no a esto? Y además ahora tuve la suerte que tenía todo bastante bien atado en el sentido de que hablé con mi jefe y podía teletrabajar. Yo estoy viviendo aquí con mi novia, pues podía seguir pagando el alquiler a través del teletrabajo. Tanto mi familia como mis amigos, todos me impulsaron a hacerlo. No tenían nada por lo que quedarme que requiera mi presencia aquí. Y ha sido todo mucho más fácil. He notado mi madurez también en cuanto a la toma de decisiones y a la planificación. He notado que la estructura del club era mucho más sólida y era un club mucho más grande. Entonces ha sido todo mucho más fácil. Bueno, menos mal. Oye, vamos a hablar un poquito de Bután. Tú llegas a Thimphu, que es una ciudad de Bután. Háblanos un poco de esta ciudad, porque yo no, personalmente, obviamente no la conozco. Entonces es una ciudad conocida, es una ciudad grande, es una ciudad pequeña, para que la gente se haga una idea. En Bután se puede decir que hay 3 ciudades principales. La capital es Thimphu, que tiene unos 100.000 habitantes. Vale, o sea, es una ciudad importante, entonces. Es una ciudad importante, sí. Después está Paro, que es donde está el aeropuerto. Es un aeropuerto, perdóname la palabra, pero es acojonante porque aterriza acojonante, no de guay, ¿no? No de guay, ¿no? De ambas. Se puede utilizar los 2 significados en este sentido. Porque entras serpenteando entre las montañas del Himalaya y aterrizas en una pista muy cortita. Entonces... La experiencia estuvo muy chula porque además aterricé en la época de lluvias, estaba todo muy verde, se veía todo claro y fue una pasada. Entonces eso es Paro, el aeropuerto está en Paro, que es la segunda ciudad, y la tercera es Punakha, ¿vale? Son 3 ciudades que están más hacia el oeste y que están muy cerquita las unas de las otras en kilómetros. Luego es verdad que allí las carreteras son bastante sinuosas y tienes que emplear más tiempo en desplazarte.
Estas son las 3 ciudades principales. Bueno, entonces Thimphu, digamos que era, o sea, tú has estado jugando en la ciudad más importante, la capital de Bután. Vale, pues ya lo tenemos ubicado. Y como comentaba al principio, aquí en el podcast tuvimos a Carolina de Explora la Bola contándonos su experiencia de viaje en Bután. Pero bueno, pues tú has estado viviendo, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco cómo está el tema ahora para visitar Bután a nivel turístico, porque yo sé que cuando estuviste allí intentaste que tu novia fuera a visitarte, que no fue posible porque ahora las cosas son un poco diferentes, que se está luchando porque vuelvan a ser como eran, pero que no. Entonces, cuéntanos cómo está la cosa si queremos ir como turistas. Lo primero de todo, hay que explicar que aunque se limite bastante el turismo en Bután, es una de las fuentes principales de ingresos de ellos. Por lo tanto, el tema del turismo está en boca de todos y se habla mucho de ello. A raíz de la pandemia han tenido un parón importante, como ha pasado también en España, evidentemente. Aquí también tenemos el turismo como una de las fuentes principales de ingresos. Y allí hasta septiembre de este último año, de 2022, no se reinstauró un nuevo régimen y un nuevo protocolo de visitas internacionales, ¿vale? Este nuevo protocolo indica que tú tienes que pagar $200 al día solo por estar en el país. No te incluye el resto, que era el cambio que había con respecto a antes. Antes pagabas 250, si no me equivoco, y te incluía el guía, te incluía las visitas, te incluía incluso el alojamiento. Por lo tanto, era un destino bastante asequible. Porque había como esa idea, ¿no? De, ¡buah, es que tengo que pagar 250 euros al día! Ya, pero es que te lo está incluyendo todo, ¿no? Que esto lo habíamos comentado con Carolina, como que realmente no era tan caro. Si comparamos con destinos como Nueva York, ¿no? Entonces ahora la historia es que son 200 y no te incluye absolutamente nada, está complicado, ¿eh? Eso es, y sobre todo el shock es que es un dinero que tienes que depositar antes. Entonces tú vas a Nueva York, pero pagas al llegar al hotel, pagas por subir al Empire State o por cualquier otra cosa que consumas allí. Aquí tienes que depositar el dinero antes. Y eso, evidentemente, es un marrón, también teniendo en cuenta que no hay tanta información. Es verdad que luego llegas y entiendes todo porque es un lugar absolutamente cuidado y con esa esencia mantenida, porque el turismo empezó hace poco y está todo muy puro, digamos, pero con un trato hacia el turista muy, muy bueno, ¿vale? Ya. Entonces ahora mismo pues tienes que pagar $200 al día más lo que sea el alojamiento, las comidas, el guía. El visado creo que es baratito, pero bueno, es un gasto más. Entonces sí que lo convierte en un destino un poco más inaccesible. De hecho, yo cuando surge lo de Bután, sin conocer yo mucho de Bután, hablé con un par de amigos que habían estado por el sudeste asiático viajando, también habían llegado algunos a China y demás, y les hablo de Bután y todos me dicen, tío, vete, tú no sabes lo difícil que es para nosotros que hemos viajado por allí entrar en Bután. Y la joya oculta que es, y de la que todo el mundo habla, toda esta gente que vive por allí, por el sudeste asiático, que viaja por allí, que estaría muy bien poder entrar. Entonces, esto le dio más valor todavía a la aventura. Claro que sí. Oye, ¿cuáles son tus primeras impresiones cuando llegas al país? Esas primeras semanas, ¿no? Que estás ubicándote y dices, madre mía, lo que te choca. Al final, el entorno a mí es lo que me dejó boquiabierto. Ya. Esa sensación de... Además, yo tuve mucha suerte porque la casa en la que vivo tenía una terraza enorme, unas vistas al Himalaya impresionantes, vistas a la ciudad también. Entonces, esa sensación de hacer un giro 360 y allá donde mires, ver montaña súper verde y además muy alta, es una pasada. Es verdad que al principio me cuesta adaptarme porque por muy increíble que sea el destino, estás hablando de otra altitud, de otra alimentación, de otra rutina, de otro esfuerzo físico. Entonces, esos primeros días son duros, para que no nos vamos a engañar, y creo que todo gran viaje se expone a este proceso de adaptación. Pero ¿qué pasa? Que empiezo a salir a la ciudad o a conocer a mis compañeros y veo que todos son sonrisas, que todos son explicaciones de por qué el país es así, de esto es así, de esto otro está allí, de cómo tienes que llegar aquí, y me doy cuenta que es una ciudad súper amigable y donde hay una cultura de proteger al turista. Yo al final, aunque fuese allá a trabajar, evidentemente soy un chilip, que es lo que ellos llaman al turista blanco occidental. Y es que además tú, o sea, la gente tiene que ir a ver una foto tuya, porque tú además, en tu equipo, yo he visto fotos con los jugadores de tu equipo y es que, claro, eres rubio, blanquísimo y llamas un montón la atención entre ellos, ¿no? Bueno, de hecho, creo que tu sobrenombre es el Rubio, ¿no? Sí, aquí en España me llaman Rubio, jugando al fútbol siempre por mi color de pelo, evidentemente. Y claro, pues y allí es muy evidente. Todos morenos, sí, de pelo negro, tal, más bajitos que tú todos, además. Me parece divertidísimo. Vamos. Es divertido porque además el portero que vivía conmigo, que era japonés, también extranjero, de Japón a Bután hay una distancia importante también, aunque estén en el mismo continente.
parecía Bhutanés y todos le decían que parecía Bhutanés. De hecho, muchas veces nos subíamos juntos a un taxi para ir a entrenar o lo que fuese y el taxista se dirigía a él como si fuese mi guía, porque allí están muy acostumbrados a que los blancos vayan con su guía. Y él siempre tenía que hablar rápidamente, decir, no, Japanese. Entonces, Japanese. Claro, lo evidente que era que yo era extranjero por la altura y por el color de piel, no le pasaba a él. Qué bueno. Oye, hablabas ahora de tu vivienda y a mí me gustaría que nos contaras cosas cotidianas porque es que de verdad que me da mucha envidia que hayas podido vivir en un país así, ¿no? Tan desconocido. Entonces, ¿cómo son las viviendas tradicionales por una parte en Bután y cómo era tu casa? Porque no sé si es diferente. No, mi casa al final la única diferencia quizás es el espacio y la ubicación, ¿no? Porque yo tuve la suerte de vivir un poquito a las afueras, tampoco mucho, al final estaba 15-20 minutos andando del centro, pero en la ladera de la montaña. Por lo tanto, mi casa era un poco más grande, yo vivía en un bajo con terraza que estaba en un nivel superior al centro de la ciudad, entonces mi casa digamos que estaba en un estándar superior al común de allí, que sí que suelen ser edificios a lo mejor de 3 o 4 pisos, no muy altos. Tienen una cosa con la construcción que a mí me gustó mucho y es que hasta los edificios que acaban de construir parecen antiguos porque el estilo que utilizan es pues de mucha madera, no tienen yo no soy experto en construcción ni mucho menos, pero no tienen unos métodos muy avanzados, entonces construyen con andamios, con unos palos que parecían, imagino que no serán, pero que parecían casi de bambú. Entonces había puentes por la ciudad, había edificios nuevos residenciales que parecían milenarios, pero que era una piedra blanca totalmente nueva, entonces siguen construyendo como si los edificios fuesen antiguos. Como de forma como más tradicional, ¿no? Más tradicional. Las casas son casi todas de madera, hace bastante frío generalmente, entonces todos tienen su calefactor, los que tienen suerte tienen una chimenea. Y como te digo, es raro ver edificios grandes. En la ciudad, incluso en la capital, había un par de edificios grandes, pero la mayoría son 3 o 4 plantas como mucho y cuidan bastante el tema de la altura. Una cosa que me encantó de casi cualquier edificio, pero sobre todo de las casas, es que tienen unos ventanales preciosos con unas formas de decoración geniales y es un país que cuida mucho el tema del pintado a mano, no solo en las viviendas, también en los templos o en los monasterios. Entonces, había motivos decorativos por toda la ciudad muy bonitos y muy, no sé, yo entiendo que a lo mejor en algún otro país de esta zona lo habrá, pero muy particular que yo evidentemente no había visto nunca. Como muy artesanal, ¿no? Como muy cuidado. Qué guay. Qué guay. Sí. Y la distribución, por ejemplo, dentro de la casa, ¿tú tenías tu cama normal? ¿No era un futón ni nada parecido? Claro, es que, o sea, no me lo imagino. No, en cuanto a distribución, es verdad el que baño, por ejemplo. Estuve en muchas casas. Bueno, los baños tienen una cosa curiosa, pero en cuanto a distribución, algo habitual y algo normal. No estuve en muchas casas, pero las casas de mis amigos, la mayoría con un salón más o menos grande, habitaciones un poco más pequeñitas, pero no me llamó la atención que fuesen casas más pequeñas o con techos más bajos, todo dentro de un estándar bastante habitual. Vale. Los baños, importante. No hay mamparas en las duchas, no hay bañeras, salvo en excepciones muy, muy, muy concretas. Vale. Por tanto, yo cuando llego allí y abro mi cuarto de baño, a ver, yo llego allí primero con un jet lag horrible, más que jet lag, sin haber dormido por la noche, porque estuve ahí dormitando en el aeropuerto de Delhi como buenamente pude y llego muerto, pero llego a mi casa, flipo, porque es una maravilla, llego a mi cuarto, veo una cama king size, veo mi cuarto de baño propio, todo esto fenomenal, pero claro, de repente digo, anda, cuando me duche voy a empapar el váter y voy a empapar el suelo e incluso seguramente las gotas lleguen al lavabo. Va a ser una movida. Sobre todo ahí, era una época súper húmeda, que esto se seque. Y efectivamente, bueno, uno se acostumbra porque al final es un mal menor, es decir, agua caliente todos los días y demás, bendito sea. Pero la sensación de estar duchándote y estar pringando todo el baño, pues sí que es un poco rara. Luego es verdad que a veces nos concentrábamos en hoteles cuando jugábamos fuera de la ciudad y en los hoteles eran hoteles muy buenos, pero también pasaba esto. Entonces entendí que era algo habitual. Que es algo como habitual. Bueno, sí, puede ser. Puede ser. Yo en Asia sí que lo he visto en algún país. Ahora mismo no te sabría decir dónde, pero sí que recuerdo en algún país que no hubiera ni cortina, ni mampara, ni nada parecido en los hoteles, especialmente en los hoteles así más mochileros. Pues si es un hostel, sí, ¿no? Para que no te vea el resto, pero sí que en hoteles así con habitación y baño privado sí lo recuerdo y es bueno, y que te puedes sentar en el váter y ducharte porque cae directamente el agua encima, que es algo que a mí me deja loquísima. A nivel gastronómico, que antes decías, ¿no? Que habías probado como cosas diferentes a las que habíamos mencionado en el otro podcast sobre Bután. ¿Qué se come? ¿Qué comen los locales? Aquí hay 2 palabras clave. La primera es arroz y la segunda, chili. Picante. ¿Chili? Sí, porque, bueno, el arroz está en todas sus comidas del día, incluido el desayuno, ¿vale?
Sí, esa misma expresión es la que puse yo cuando llego al primer Pero esto hotel es en como el que nosotros que comemos pan a todas horas, ¿eh? Yo creo que es una cuestión puramente cultural, ¿no? Porque al final ellos igual piensan, ¿pan? ¿No? No Sí, sé, yo pienso totalmente. arroz, no se estreñen. Totalmente, totalmente. Y no engordan, que al final te estás metiendo unos hidratos 4 veces al Claro. día. Es que resulta que yo, la primera vez que voy a un hotel y que jugamos partido en otra ciudad, en este caso fue en Punaca, no, fue en Paro, digo, bueno, pues bajo al desayuno, al buffet del desayuno, no sé si era a las 7:30 de la mañana. Y cuando bajo ya hay unos cuantos compañeros allí, todos con un platazo de arroz. No había casi ni salido el sol y se estaban comiendo su platazo de arroz. Y yo pensé, ostras, qué estómago. Y pedí unas tostadas y nada de tostadas. Arroz. Arroz, tenían tortilla, me apañé un poquito, tenía un huevo cocido, tortilla, bien, pero todos arroz. Y ya para la siguiente vez fueron muy majos y me pusieron tostadas, porque bueno, sabían que yo desayunaba un poco más ligero, pero lo del arroz está en todas las comidas, es básico. Y Y luego el el tema del chili picante. también. Y luego O el tema sea, del picante. Ellos dicen que si una comida no lleva esto, no es comida para ellos. Es decir, no conciben el hecho de comer algo sin ostras. esta salsa picante o sin chili. Puede ser chili seco, puede ser una salsa, pero no conciben que una comida no lo tenga. Al final también esto viene de que no han tenido durante estos últimos años o últimos siglos una manera de asegurarse de que las condiciones higiénicas de la comida fuesen apropiadas y estas sustancias y este picante hace que mate las bacterias, ¿no? Entonces está muy arraigado claro, en su cultura. ¿Cómo va esta gente al baño? Porque entre el arroz y el chili. O Increíble. sea, Increíble. Yo qué prefiero no horror. saberlo. No prefiero no saberlo. Preferimos no saberlo. De Pero hecho, ¿y tú yo, te bueno, has acostumbrado 5 meses? el problema es que a mí no me gusta el picante. Yo aquí en España también rehuyo bastante. Entonces, yo se lo dije, me comprometo a que después de estos 5 meses que voy a estar aquí, poder comerme un plato de picante con vosotros. No lo he conseguido. No lo he conseguido porque en cuanto lo intentas, nada, lo que tú dices, vas al baño fatal y lo pasas mal. Y además no es un sabor que me guste tampoco. Entonces, lo he intentado, sobre todo por probar cosas nuevas, Hmm. pero no he cogido un hábito de comer esto. Luego tienen un plato también muy tradicional allí, que es el emadazzi, que es queso prácticamente líquido con un chili puesto tal cual, que está bastante bueno, pero muy picante. Muy, muy picante. Entonces, he ido probando cositas dentro de mis limitaciones. No me está pareciendo muy apetecible la gastronomía butanesa, te lo tengo que decir, ¿eh? No, a alguien que le guste el picante le encantaría. A alguien que no, Un lo siento, mexicano pero allí no. Turismo disfruta. gastronómico, sí. Un turismo gastronómico mutante tiene que gustar el Y picante. entonces, ¿de qué Es complicado. consistía tu dieta a diario? Porque claro, A te ver, tendrías un comimos. poco que salir de ahí. Sí, por suerte yo tenía una cocina en casa, también el club, muy amables, me pusieron una chica que trabajaba al lado y que se ofreció para cocinar cuando lo necesitásemos, entonces yo contactaba con ellos por WhatsApp, cerramos un precio que me cubría el club, así que fenomenal porque ella me iba haciendo comidas. Es verdad que las comidas siempre eran arroz, pollo, ternera o cerdo, Mm. acompañado de un curry un poco menos picante de lo habitual, pero un poquito picante todavía, y pues mucho vegetal, porque él se come mucho vegetal. Entonces me fui apañando con esto, luego yo tenía cocina, me cocinaba yo no soy un chef, pero bueno, lo justo para salir al paso, me hacía mucha pasta, al final yo allí gastaba mucha energía, entonces intentaba meter mucho hidrato, mucha Mm. proteína, he comido mucho huevo cocido, mucho tofu de este estilo para intentar meter energía al cuerpo, pero claro, así ha pasado, yo he adelgazado bastante allí, Ostras, claro, claro. Y bueno, y jugando pero al fútbol y necesitando claro. toda esta energía y quemando y así, madre mía. Hablemos de cultura, porque has estado 5 meses, te has adentrado en una cultura totalmente diferente a la nuestra. ¿Cómo han sido tus relaciones sociales con los butaneses? ¿Has hecho amigos? He hecho amigos, sobre todo 3 compañeros de equipo que, bueno, se me pone la sonrisa en la cara de pensar en ellos. Es verdad que lamentablemente estamos tan lejos y es tan difícil para ellos salir de allí y para mí volver a entrar, a no ser que vaya con permiso de trabajo, que uno nunca sabe hasta dónde es posible un reencuentro. No es lo mismo que tener un amigo austriaco, por supuesto. Claro. Pero bueno, por suerte vivimos en 2023, tenemos videollamada, tenemos millones de formas de comunicarnos, redes sociales y he seguido en contacto con ellos y creo que seguiré durante mucho más tiempo. ¿Y es fácil Eh, acceder a la gente en Bután cuando eres de fuera? Ellos lo que hacen es dejarte un poco de distancia al principio, yo lo noté, que a lo mejor a alguien le puede dar la sensación, sobre todo si vas como turista, porque estás poco tiempo allí, no te da tiempo, digamos, a tener la curva completa de lo que es una relación social. Al principio te dan distancia porque no quieren agobiarte. No son nada invasivos, el espacio personal lo respetan bastante y puede dar la sensación de que están rehuyendo un poco. ¿Qué pasa? Que siempre te sonríen, aunque no se acerquen. Entonces eso sí que te da un poco de tranquilidad. ¿Qué pasa? Que cuando empiezas a hablar con ellos y cuando eres tú quienes les preguntas, te cuentan de todo, te abren las puertas de su casa sin ningún problema, te presentan a sus familias
y desde ese punto de vista ha sido muy fácil, no solo con mis compañeros de equipo, que al final tenía una rutina diaria de verles las caras todos los días, sino también con gente que trabaja en tiendas, con taxistas o con cualquier otro tipo de persona que te encuentres por la calle. Siempre tienes esa posibilidad de comunicarte. Hablan inglés la mayoría de ellos, que eso es una bendición, porque, por ejemplo, en Mongolia no pasaba y me limitó mucho. Y son gente muy dispuesta a comunicarse contigo sin ningún problema y a contarte cosas de allí. O sea que qué guay, las relaciones sociales son fáciles allí. Pues eso creo que es importante, ¿no? Porque si te estás yendo a vivir a un país y vas a estar unos meses, por lo menos que acompañe, ¿no? Esa parte. En tu caso tienes pareja, ya lo has comentado, y no sé si de esto tendrás mucha idea, pero a mí es que me despierta muchísima curiosidad. ¿Cómo son las relaciones de pareja en Bután? ¿Tienen Tinder? ¿Cómo se relacionan entre ellos? ¿Llegan vírgenes al matrimonio? Quiero saberlo todo. Empezando por el final, no llegan vírgenes al matrimonio. Bueno, habrá quien sí porque lo decida. Vale. Pero en ese sentido tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, sí. De hecho, yo les hice esta pregunta. Yo soy muy curioso. Bueno, chicos, los periodistas es lo que tenemos, sí, lo preguntamos todo. Entonces les pregunté con la relación, porque ellos practican un budismo tibetano bastante férreo, digamos, que no es una religión exactamente, que es más una cultura, sí, pero sí que marca las pautas de su comportamiento. Y les pregunté por la relación del sexo con la religión, ¿no? Si hay algunas limitaciones, porque aquí en España sí que es verdad que aunque ya por suerte hayamos progresado, venimos de una cultura en la que la religión también ha marcado las pautas de cómo nos relacionamos entre hombres con hombres, mujeres con mujeres y todo tipo de relaciones. Entonces quería saber si allí había alguna concepción de algo que esté mal o bien. Y no detecté nada. Le pregunté por el matrimonio homosexual también y no detecté nada raro. Simplemente decían, bueno, ellos no se meten en esto es como otra parte de la vida, entonces no te esta separación. Con respecto al tema Tinder y demás, sí que me dijeron que conocían Tinder, pero que allí no era muy popular. Su Tinder es Facebook e Instagram, ¿vale? De hecho, yo, aun teniendo pareja, he recibido mensajes destinados, nada muy explícito, pero sí mensajes que se nota que es pues un poco de pues el chico este rubio que ha llegado aquí a jugar al fútbol. Pues, es que eres muy exótico en Bután. Claro, es que imagínate, yo me sentí una persona súper interesante allí. Luego llegas a España y eres un pez más en el mar, que no tengo ningún problema, yo estoy encantado. Pero esa sensación de ser un poco el centro de atención o de saber que eres una persona, no solo por el físico diferente, sino por lo que puedes llegar a contar de tu experiencia, que a la gente le interesa mucho cuando alguien de Occidente llega allí, pues sí que he notado que por Facebook hay movimiento. Hay tiraditas de caña, ¿no? Lo puedo confirmar y mis compañeros me han confirmado que las redes sociales allí, pues igual que aquí, son la manera de relacionarse y de conocer gente nueva. Es verdad que al final hay que tener en cuenta que allí el país creo que son 700.000 personas y la mayoría en zonas rurales. En la ciudad son 100.000. Es decir, estamos hablando de una ciudad grande para lo que es el país, pero al final yo vivo en Las Rozas, que es, digamos, un pueblo-ciudad de las afueras de Madrid, y somos los mismos habitantes. Y aquí en Las Rozas, si tú tienes una cita con X, se van a enterar... Se entera todo Kiski. Todos. Entonces, allí pasa un poco eso, esa sensación. Y de hecho, yo les pregunté ¿cómo veis vosotros que llegue una persona de fuera y haya chicas que le intenten entrar o chicos que le intenten entrar? Y me decían que había un problema con eso porque todo el mundo sabía que los occidentales o que los turistas les interesaban a las chicas y a los chicos de Bután, pero la imagen que daba la persona que intentaba ligar con un extranjero era la de alguien que busca dinero o salir del país a través de una doble nacionalidad que luego allí te quitan la de Bután. Por cierto, ese es otro tema. Si te vas a Australia y te casas con una australiana y eres un chico butanés, tú dejas de ser butanés. Wow. Si ya tienes la nacionalidad australiana, dejas de ser butanés. Entonces, había un poco de recelo a la hora de... Claro, entonces yo entiendo que a lo mejor yo no lo he podido vivir, pero entiendo que a lo mejor una chica que se aproxime a un turista tiene que ir con cierto cuidado para no dar esa imagen de quiero el dinero o quiero salir de aquí. Un poco delicado y peleagudo el tema, pero hay actividad y ellos ligan por redes sociales sin ningún problema. Me encanta, me parece divertidísimo. Es que la gente que escucha este podcast sabe que a mí un salseo me gusta muchísimo. Entonces, me parece muy divertido, Aparte, yo es las típicas preguntas que siempre hago cuando me voy de viaje a un país que tiene una cultura un poco diferente y me puedo comunicar, porque no siempre pasa. Son las típicas preguntas que hago, ¿no? Y la homosexualidad, ¿qué? Y la gente que... ¿Qué aplicaciones hay para que la gente se conozca y tal? Yo tengo pareja, o sea, no es que tenga ese interés, ¿no? Pero me llama muchísimo la atención cómo se relaciona la gente. Me parece curiosísimo porque además dice mucho, ¿no? de una sociedad. Hablando de relaciones,
¿qué pasa con los penes en Bután? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en Bután con el símbolo este fálico? Esto es un tema súper curioso, porque de las pocas cosas que se pueden encontrar de Bután online es el tema de los penes, que es que sí que hay mucha gente que evidentemente ha hablado de ello. Entonces yo me fui allí sabiendo 2 o 3 cosas y una de ellas era que había penes por todas partes. ¿Por qué pasa esto? Bueno, allí tienen la creencia de que Bután fue una tierra conquistada por demonios y malos espíritus y malas energías que a lo largo de los años, a través de ciertas personalidades a las que le rinden culto, sobre todo personalidades religiosas ligadas al budismo, han ido despejando estas tierras y convirtiéndolas en lugares habitables y de buenas energías. Por eso tanto ritual allí de purificación y de limpieza. ¿Qué pasa? Que había uno de estos tipos, no recuerdo el nombre porque son nombres muy complicados, que ahuyentó a los demonios con su pene. No sé cómo, pero dicen que lo consiguió. Entonces, el falo se ha convertido en una de las señales de pureza o de limpieza en las fachadas de allí, en algunos templos, en algunas casas, en algunos incluso edificios oficiales de bancos o del gobierno. Y los penes están por todas partes. Incluso yo cuando llegué vi que de repente en mi nevera pues había un imán, además el único imán de la nevera, no tengo que ver una nevera súper poblada. Llegas a una nevera negra y un imán con un pene precioso además, decorado con colores y formas y un dragón protegiéndolo, que dije, ostras, o sea, es que es como muy surrealista, ¿eh? Claro, es muy surrealista. ¿Qué pasa? Que yo hablando con mis compañeros de equipo, que todos están entre los 20 y los 30, incluso alguno menor, me hablaban de esto como un poco, no avergonzados, pero como un poco como algo del pasado, de bueno, estos son nuestros abuelos que les gustaba rendir culto a los penes, a nosotros esto no nos hace mucha gracia. Ahora que ya está todo un poco más abierto al mundo, sabemos que esto de tener penes por toda parte, pues igual es un poco raro. Pero a la vez, luego te das una vuelta por la calle de tiendas de souvenirs que hay allí, que es el único lugar en el que puedes ver 2 o 3 turistas blancos, y ves que está lleno de penes, de llaveros de penes, de fotos de penes, de tal. Entonces lo explotan mucho a nivel turístico. Ya. Les hace particulares y les hace diferentes. Yo me reía mucho con ellos, además tienen mucho sentido del humor. De hecho, en un festival que se llama Tsechu, que si quieres luego te cuento un poco más porque es muy particular, tienen una figura que es el Atzara, que es como una especie de hombre enmascarado con una máscara horrible que va con un pene de madera rojo en la mano, tocando a los niños, en la cabeza, a tal, le tienes que dar dinero para que te purifique y te toca con el pene. Entonces, había una risa generalizada porque se siguen tomando esto como lo que es, ¿no? Algo con mucho humor. ¿Y fue este el que te dio con el pene en la cabeza? Este fue. Sí, ostras, qué feo, ¿eh? Oye, mamá, que estoy aquí en Bután y me han dado con un pene en la cabeza. Bueno, hijo, pues nada, cuando vuelvas me explicas. Esto nos lo tienes que contar, o sea, ¿cómo pasó esto? Porque claro, es que es surrealista. Cuando tú cuentas esta anécdota, es muy fuerte. Es muy fuerte. Yo fui al Tsechu, que es a principios de octubre y que es uno de los principales festivales que está marcado en el calendario de allí, especialmente este año, que era la vuelta del turismo al país. De hecho, esa semana en la ciudad ya se veía más gente blanca, se podía respirar que había algún evento. Esto se hace en el Tsong de allí. El Tsong es como el monasterio que tiene cada uno de los distritos, unos sitios preciosos. Y yo fui allí con varios compañeros de equipo. Y claro, ellos, el cachondeo y la risa era yo. A ver qué caras ponía, a ver qué comentaba, porque claro, imagínate ir con un tío que nunca ha visto nada parecido. Y de hecho me contaron poco. Yo recuerdo que preguntaba y ellos, calla, tú métete y ven. Ya verás. Y luego, entonces, entre todo ese folclore de danzas tradicionales, todos vestidos con su go y su kira, que son los trajes tradicionales de allí, también preciosos, muy coloridos, muy caros, porque todos se ponen el traje más caro que tienen para ese día, para ese evento. Yo me veía allí vestido con mi camisa abierta y con mis vaqueros y paseando, y veía a todo el mundo mirándome y riéndose. Entonces, ¿qué pasa? Que me dijeron, vente, te damos un poco de dinero para que se lo des a este hombre y ya verás lo que pasa, ¿no? Entonces, yo vi a ese hombre dando con un pene de madera en la cabeza a la gente y dije, ya sé lo que va a pasar. Y ellos casi que me empujaban hacia él. A mí me parece estupendo, sí, no tengo ningún problema, pero la sensación esa de decir, ostras, soy el centro de atención, está todo el mundo aquí esperando a ver cómo reacciono, pues me abrumó un poco, pero fue muy divertido. Y luego, pues nada, tú le das dinero a esta persona que va pululando por allí por el festival. Es un festival con bastante gente y al final pues te toca en la cabeza como para bendecirte y limpiarte de esos malos demonios, esas malas energías que puedas tener. Buenísimo. Estás purificado ya de por vida. Totalmente. Oye, ¿eras un poco celebrity en Bután? Porque claro, dices que vas a estos festivales, ¿no? Que la gente te mira. No sé si te miraban tanto por pues ser blanco y rubio o porque a lo mejor te reconocieran de jugar en el equipo, porque claro, pues yo me cruzo ahora mismo con, pues no sé, Messi, por ejemplo, te digo, y digo, ostras, es Messi, ¿sabes? ¿Te miraban como celebrity rollo jugador o porque eras blanco?
La respuesta es por las dos cosas y evidentemente Vale. la vara de medir no es la de Messi, sería a lo mejor de un estándar más bajo porque Bueno, ya me evidentemente entiendes. tal, pero sí, pero los primeros días me miraban por blanco, pero luego noté que a raíz de empezar a salir en las redes sociales de allí de la federación, que tienen bastante tirón, en los partidos que echaban por internet y tal, empiezo a notar que ya, pues sobre todo niños y adolescentes, pues sí que me paran más por la calle, oye una foto, oye tal, no sé cuánto, y ya empiezo a decir, ostras, esto que en Mongolia no me había pasado, digo, ostras, es que, claro, me están reconociendo por lo del fútbol, pero muy bien porque siempre muy educados y desde el respeto, no ha habido nada que sea, oye, tal, oye, ven. Luego pasa una cosa muy graciosa, que es que yo, por una serie de razones, empecé a celebrar los goles haciendo el baile del pingüino. Sí. Y varios niños me dijeron por la calle, haz el pingüino. Claro, yo me moría de vergüenza. Primero, porque no estoy acostumbrado a este tipo de atención. Y segundo, porque yo soy una persona, en general, pues tímida para estas cosas. No me gusta ser el centro de atención. Entonces me fui acostumbrando a ello. Es verdad que luego es muy agradable. También es muy agradable. Porque te notas lejos de casa, pero en un ambiente súper protegido, súper arropado. Entonces lo disfruté mucho. Y hasta en España me ha pasado, se lo decía yo a Alejandra, a mi novia, cuando salíamos a la calle los primeros días, que ya vas, claro, yo cada vez que salía allí de casa era de, bueno, sé que me van a mirar y cruzo miradas, sonrío con la gente, y aquí nadie me mira. Y decía, ostras, no sé si me gusta o no me gusta, porque tengo la sensación ahora mismo de que claro, aquí nadie te mira en absoluto para nada. Ya. Entonces el cambio ha sido grande, pero bueno, ha sido parte de esta aventura surrealista, como decías, de que te entra la risa solo de pensar que has sido una persona famosa durante 5 meses en un país que está a 8.000 kilómetros de tu casa. Es buenísimo. Es buenísimo. Es buenísimo. Oye, y así como hablábamos de este festival que me estabas contando, tú has podido tener acceso a cultura, a celebraciones. Cuéntanos algún evento así que hayas vivido que te haya sorprendido. Pues bueno, allí son muy folclóricos, un poco como aquí en España. Tienen mucho amor por las fechas señaladas, celebran todo con muchas ganas y con mucho derroche dentro de los recursos que ellos tienen, con muchísima decoración. El ejemplo más claro es el Chechu, que es el festival este que te he contado, porque digamos que es el evento más grande, lo celebran en una fecha diferente en cada distrito. El de Thimphu fue a principios de octubre. Pero luego, por ejemplo, también tienen el National Day, ¿no? Que es el Día Nacional, que creo que conmemora, cógemelo con pinzas, pero creo que es la coronación del cuarto rey. Allí van por el quinto rey. El cuarto rey es la figura endiosada que tienen allí como la persona que empezó a crear todo este tema del indicador de felicidad de la población, que tomó medidas bastante buenas para el pueblo. Y ahora está su hijo al mando, que también le tienen, de hecho allí te hablan del rey como un dios. Es verdad que luego hay cosas detrás, porque hablamos de temas de censura y demás. Esto no es Corea del Norte, ni mucho menos, pero sí que hay mecanismos en los que se ve que la separación de poderes no es muy real. Pero el Día Nacional fue una fiesta increíble, 17 de diciembre, además a mí me pilló que ya me conocía todo, me conocía el país, conocía a la gente, llevaba allí 4 meses, entonces lo disfruté como un niño. El Estadio Nacional se llena, todos con su go y su kira colorido. El Estadio Nacional es una preciosidad porque tiene todo esto que te hablaba de los ventanales de decoración, danzas tradicionales en el césped, acude el rey, acuden personalidades. Entonces fue un día precioso, muy colorido, un día soleado, muy agradable. Y Thimphu es una ciudad que suele dar sensación de vacía en general, y ese día era una ciudad llena. A mí me gustó porque me recordó un poco, yo no soy muy fan de las Navidades y mucho menos en Madrid, me parece a veces hasta una aberración, pero me gustó esa sensación de que se respire en la ciudad un ambiente festivo, familias paseando por la calle. Entonces fue un día que yo disfruté mucho y que allí celebran por todo lo alto. Qué guay. Y has estado en bodas también. Estuve en una boda, en la boda del hijo de mi casero. Sí, es verdad que no es tampoco muy diferente, evidentemente en el tema religioso es absolutamente diferente. Y aquí pasa una cosa muy curiosa, que es que la madrugada de antes de la celebración, digamos del banquete, sí, llegan los lamas con la familia de la novia a recoger, no sé si esto pasa en todas las ceremonias, esto me contaron que en esta sí, no sé si hay diferentes tipos. Llegan a recoger en coche a la familia del novio. Y en la casa del novio hacen una especie de rituales, pues todos relacionados también con la purificación y la limpieza de energías, que al final es donde va enfocado todo este tema de estos rituales. Y luego el día siguiente ya es el banquete. El banquete, que es a lo que yo acudí, fue muy multitudinario, porque había a lo mejor 600, 700 personas en un jardín enorme.
llevaron, esto era una familia bastante pudiente de allí, pues llevaron a una chica que era una de las principales cantantes del país. Ahí es verdad que las celebridades no tienen tampoco una repercusión muy grande porque hablamos de una población pequeña y de gente que internacionalmente no es conocida, entonces es relativamente fácil cruzarte con ellos y ellas por la calle y demás. Entonces estuvo allí en la boda una cantante súper buena, que cantaba increíble, otro chico que me dijo que rapeaba. Luego estuvieron haciendo danzas tradicionales, una especie de demostración de tiro con arco a pequeña escala, que es un deporte allí también muy, muy popular. Entonces, dentro de la boda también hubo parte de folclore nacional y de cultura butanesa. ¡Qué guay! Y luego el tema de la comida, en vez de ser un menú de mesas sentados y demás, eran mesas distribuidas, te sentabas donde querías y un buffet. Pero un buffet muy, muy, muy cuantioso, generoso. Muy generoso, muy sabroso, muy rico, con comidas de todo tipo. ¡Qué guay! Y con alimentos que no había visto en mi vida y fue una experiencia alucinante. Qué guay. Cuando has dicho lo de que entraban todos ahí a hacer el ritual este de purificación, me los imagino todos azotándose con penes los unos a los otros. Celebrando la boda de forma fálica, ¿eh? Todos purificadísimos. Hablemos de fútbol. ¿Cómo fue tu primera toma de contacto cuando llegas a Bután y te lanzas a jugar al fútbol? ¿Cómo fue ese primer día? Desastrosa. Desastrosa porque yo llego a las 4 o 5 del mediodía a mi casa de Timpu, porque al final son, pues no sé si 30 y pico horas de viaje, más una hora más de paro a Timpu. Llego allí, me metí en casa, me dicen que hasta que no esté el test de COVID en teoría no puedo salir, pero que bueno, que se va a hacer la vista gorda y que puedo ir a entrenar ese día. Yo digo que sí, evidentemente, porque imagínate cómo queda que llegues allá a un país y digas al primer día, no, hoy no voy a entrenar, que estoy muy cansado. Hay un poco de presión ahí. Dormí, pues yo creo que hora y media, 2 horas, como buenamente pude, y me levanté, ya era de noche, eran como las 7, entrenábamos de 9 a 11, y un día súper lluvioso, no hacía frío, pero llovía mucho, y nada, pues me planté allí en el campo de entrenamiento e hice lo que buenamente pude durante 2 horas, pues pasé prácticamente, porque estaba muerto. Es verdad que los entrenamientos allí no son muy exigentes, son más exigentes los aquí de España, pero bueno, a mí me costó mucho. Y a la mañana siguiente teníamos un partido amistoso en un sitio que está a unos 3.000 metros de altura, en RTC, que es una universidad de allí. Y ese partido yo jugué unos 60 minutos y no podía con mis piernas. Entonces la toma de contacto fue difícil. De hecho, el día siguiente a ese partido el presidente del equipo me dice, oye, no, esperábamos un poquito más de ti, lo bueno es que ahora solo puedes mejorar. Bueno, unas palabras ahí bastante duras, que no encajé muy bien en el momento, pero que también lo entiendo, ¿no? Porque al final están haciendo un esfuerzo no solo económico, sino también de tiempo para que yo esté a gusto. Yo, mi forma de pagárselo a ellos era con buenas actuaciones y jugando bien y entrenando bien. Entonces me costó un par de semanas habituarme al tema de la altitud. Yo estaba sin oxígeno, recuperaba mal, los músculos estaban acalambrados, entonces me costó. Luego ya todo fue bien, pero al principio fue bastante complicado. Bueno, es que supongo que también por su parte tenían que entender que tú vienes de jugar en otras condiciones, entonces ahí hay un tiempo de adaptarse, ¿no? Ahora ya estás para jugar donde tú quieras, porque has jugado ahí tan alto que ya puedes jugar donde sea. ¿Y cómo se vive el fútbol en Bután? Son muy aficionados, porque tengo entendido que es un deporte que tampoco tiene mucho recorrido, no tiene mucha historia como en España, por ejemplo, que es como el deporte nacional, ¿no? Entonces, ¿allí cómo se vive? Como bien dices, Carla, el fútbol allí tiene poca vida. La liga profesional de allí, como se conoce ahora, que es la Premier League de Bután, lleva 10-11 años, desde 2012, perdón. Entonces, el recorrido es prácticamente nulo. El fútbol que se sigue es el fútbol internacional, siguen mucho la liga inglesa, siguen mucho la liga alemana, la española, sobre todo la inglesa porque por horarios les cuadra, por la diferencia horaria, la pueden ver allí. Y de hecho es muy habitual ver coches con banderas del Manchester United, camisetas por ahí, pues del Chelsea, del Arsenal, de equipos ingleses. El fútbol local es menos seguido, aunque está empezando a tener más tirón, sobre todo eso, niños y adolescentes son los que más van al estadio y los que más se saben los nombres de los jugadores y de los equipos y cómo va la clasificación. Y luego tuve la suerte de vivir ahí un mundial, que es este mesecito de competición que hubo entre noviembre y diciembre, y fue una experiencia genial porque empecé a ver qué selecciones eran las que más apoyaban. Todo el mundo hablaba de ello, todo el mundo hablaba de ello desde meses antes de que empezase. Y de hecho la victoria de Argentina en el Mundial se celebró allí pues casi como si fuese su Buenos Aires. Tenían una pantalla gigante allí cerca del estadio, lo llenaban y gritaban y lo celebraban como locos. Imagino que súper fans de Messi, ¿no? Muy fans de Messi, muy fans de Messi. Bueno, sí, al final Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, digamos que son como los 3 jugadores que han hecho que allí se empiecen a aficionar al fútbol. Qué bueno. Y luego pasa una cosa curiosa y es que allí la televisión entró en los años 2000, claro, es decir, hace nada,
Y fue cuando el Manchester United estaba en su época gloriosa de ganar la liga inglesa y de ser un equipo importante en Europa. Entonces, mucha gente es del Manchester United. Que el Manchester United lleva muchos años sin ganar nada y, de hecho, está siendo casi esperpéntico, como está cogiendo una deriva bastante mala, pero sigue habiendo muchos aficionados a nivel mundial porque en esos años que empezó a entrar la televisión en estos países, pues era el equipo que ganaba. Qué bueno. Bueno, oye, pues me parece curiosísimo. Es que estas cosas a mí me parecen muy curiosas. Tú has escrito en uno de tus textos que vivir en Bután ha sido como vivir en una realidad paralela, porque estabas jugando al fútbol en un equipo local, siendo una celebrity a 8.000 kilómetros de tu casa, a la vez que mantenías tus relaciones sociales en España y tu trabajo. Entonces, ¿cómo ha sido combinar eso y estar un poco presente en ambos lugares? Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. De hecho, he disfrutado bastante de teletrabajar desde allí, porque era un entorno nuevo y porque era una forma de estar en contacto con cosas que hacía en España y me ha hecho bastante ilusión cuando me tocó retomar. Me acuerdo que me cogí una semana de vacaciones, evidentemente, para aterrizar bien allí, pero cuando empecé a retomar el teletrabajo me gustó mucho. De hecho, he estado bastante motivado, hemos estado haciendo cosas chulas también en la empresa, entonces lo he vivido bastante bien desde allí. Es verdad que la conexión era bastante lenta. He vuelto aquí a la oficina, me he enchufado a internet y me siento de repente como si estuviese trabajando en 2400, en el año 2400, porque va todo rapidísimo. Entonces allí cogí la rutina de que todo vaya más lento, tener paciencia y a lo mejor no poder abarcar tanto, pero me gustó mucho seguir teletrabajando y lo disfruté. Al final tuve la suerte de que allí sí que me pusieron facilidades porque cuando tenía 2 o 3 días que estar fuera por el fútbol, pues hablaba con mis jefes y con mis compañeros y adaptábamos todo, pues si hacía falta trabajar un fin de semana lo trabajaba. Tampoco me ha quitado muchísimo tiempo y he podido seguir haciendo turismo, visitando lugares, entonces creo que he conseguido encontrar ese equilibrio perfecto para disfrutar de la aventura de 5 meses en Bután sin estar con mi cabeza en España todo el día, pero también, bueno, hablemos claro, a mí me venía muy bien mantener el salario de aquí, aunque allí me estuviesen pagando, y han sido 5 meses de mucho ahorro que me han venido fenomenal. Claro, no, claro que sí. Y qué guay también que tu empresa en España te haya puesto facilidades, ¿no? Porque al final te podrían haber dicho, mira, tienes que elegir y eso hubiera sido un rollo, pero es genial, la verdad. Si hubiese tenido que elegir, la realidad es que no me habría ido a Bután, no habría podido irme. Ya. Entonces, bueno, gracias a que me hayan dicho que sí, que mi empresa haya confiado en que iba a seguir trabajando bien, que ha sido el caso, evidentemente, he podido estar allí. Así que sí, no es poca cosa. Se han alineado los astros porque esto tenía que pasar. Totalmente. Bután es conocido como el país de la felicidad. Y tú, que has vivido lo bueno, pero lo no tan bueno, que has conocido un poco también pues esa parte que a lo mejor a los turistas no se les muestra porque pues no interesa, yo quiero que nos cuentes, ¿es tan feliz como lo pintan? Esta es una pregunta complicadísima y yo, además, siempre que me lo preguntan, que evidentemente no me han preguntado mucho porque es la pregunta del millón, digo lo mismo. Yo no he viajado a Bután para descubrir esto, yo no soy quien para opinar sobre esto y si tú quieres saber esto, pues no te queda más remedio que pasar muchos años en Bután. Entonces, yo doy mi opinión y doy mi visión de lo que yo he vivido. Es muy difícil analizar la felicidad. Yo no sé qué es para ti la felicidad. Claro. Casi no sé ni siquiera lo que es para mí. Entonces, es difícil acotar estos términos. Ahora, de lo que yo he vivido. ¿Son gente que vive feliz? Sí. Creo que, sobre todo por el entorno en el que viven, es un país que genera 3 veces más oxígeno del dióxido de carbono que generan, que tiene un 70% del territorio en bosques, que está a los pies del Himalaya, y también porque están muy desarraigados de lo material, que creo que al final es una herramienta muy importante para conseguir tu felicidad, porque si al final basas tu felicidad en lo material, es muy fácil decirlo, muy difícil hacerlo, por supuesto, y más en este capitalismo salvaje en el que vivimos, pero si consigues desapegarte de lo material, vas a encontrar la felicidad de manera mucho más fácil y en cosas mucho más pequeñas o alcanzables. Entonces, sí que he notado eso. Por otra parte, no se nos puede escapar que es un país con pocos recursos, no se nos puede escapar que los jóvenes de allí sí que tienen buena formación y tienen acceso a una educación gratuita. También tienen opción de coles privados, pero tienen un acceso a una educación gratuita de calidad. Pero cuando acaba esta educación y cuando quieren buscar oportunidades, ahora mismo Bután no se las está ofreciendo. Esto es un problema grande. Aquí lo sabemos porque hemos tenido también éxodos importantes, pero muchos jóvenes bien cualificados se están yendo a Australia, se están yendo a Canadá, Estados Unidos, porque dominan el inglés, porque pueden trabajar en otros países y porque al final dices, es que ellos adoran su país, aman su país, hay un sentimiento patriótico muy potente, pero se van con mucha pena, pero se tienen que ir. Además se van renunciando totalmente, porque lo que decías tú antes, renuncias a tu pasaporte y a lo mejor no puedes volver.
Renuncias a tu pasaporte si te casas con alguien de otro país, ¿vale? Si obtienes otra nacionalidad. Sí. O sea, luego tú puedes volver. De hecho, en la primera fase que esto empezó a suceder, como que el gobierno de allí sí que, todo esto amparado por el rey, sí que decía, vale, que se vayan, pero hay que encontrar la manera de que vuelvan, de que sigan enviando dinero. Pero claro, ya me lo decían mis compañeros, dicen, es que hay una comunidad tan grande de butaneses en las ciudades a las que vamos. Y es que ya no es este reto de, pero es que si me caso con una chica de Australia o con un chico de Australia, tengo que ver el tema nacional. Es que te vas allí y te casas con un butanés. Te casas con un butanés o con una butanesa y es raro que vuelvas, porque al final allí has encontrado un trabajo más estable, unos ingresos más grandes y pues puedes comprar una casa, alquilar una casa y hacer futuro allí. Tus hijos nacen allí y eso ya sí que es un problema grande para Bután. Están buscando vías para conseguir garantizar esto. Lamentablemente es un problema grande porque va ligado a la falta de recursos y de trabajo en un país. Bueno, esto pasa en muchos sitios al final, pero sí que da pena cuando es un país que desde fuera sobre todo admiras en el sentido de que han conseguido pues cosas que nosotros no vemos ni de lejos, ¿no? Pues como lo que decías, ¿no? La neutralidad de carbono, todas estas cosas, proteger tanto la naturaleza, que en España no lo hemos conseguido y da pena, ¿no? Que la gente al final no se pueda quedar porque no haya trabajo. A nivel de naturaleza y así, ¿tú la ves tan protegida como realmente se dice? Sí. La cuidan, totalmente, ¿no? Totalmente. ¡Qué envidia! Totalmente. ¡Qué envidia! Totalmente, sí. Es una pasada, la cuidan. A ver, evidentemente hay explotación de la naturaleza. O sea, no pensemos que estamos viviendo en la calle de la Piruleta. O sea, es decir, claro, no hay explotación de la naturaleza. Flower, no, claro. Claro, pero está todo mucho más regulado, muchísimo más regulado. Bueno, de hecho creo que en el otro podcast del que has hablado tú antes te contaba bastantes cosas curiosas que a mí también me contaron, como este tema de que el gobierno sí que intenta suministrar a los campesinos, a la gente que vive del campo, la electricidad para que no utilicen la madera. Sí que hay una tala súper regulada, aunque sí que haya tala. Allí obtienen mucha energía de los ríos porque todas las grandes ciudades de allí tienen un río al lado que además, sobre todo durante la época de lluvias, baja con una fuerza y con un caudal increíble. Claro. Entonces, sí, todo esto que ellos se han propuesto creo que está conseguido. De hecho, ellos se proponían el 60% de espacio protegido en la Constitución y ahora mismo están en el 70%. Entonces, por ahí van muy bien. Envidia. Creo que van muy bien. Envidia, la verdad. Qué maravilla. La verdad que ojalá en algún momento se flexibilicen un poquito las cosas porque tengo clarísimo que tengo muchísimas ganas de ir a Bután y que es uno de los destinos que tengo en mente. Adrián, vamos a ir acabando. Y lo que sí me gustaría saber es si hay posibilidades de volver a Bután, porque ahora estás en Madrid, has vuelto, imagino que se ha acabado la liga. Sí, porque habéis quedado subcampeones, ¿no? Si no me equivoco. Eso es. Habéis quedado subcampeones. Entonces, ¿qué? ¿Va a haber oportunidad? ¿Te va a llamar ahí tu amigo Shadab y te va a decir, ¿te vienes otra vez? Pues ellos, al irme de allí, me dijeron que tenían las puertas abiertas para el año que viene. A mí me apetece volver, pero estamos hablando de un viaje grande. Estamos hablando de que una de las grandes cosas que me excitaba de este viaje eran las primeras veces, ¿no? Todo era nuevo, todo era llegar a un sitio nuevo, gente nueva, un lugar nuevo, un equipo nuevo y además tan exótico. Eso se perdería. Es verdad que se ganaría la seguridad de saber dónde vas y quizás ya estar familiarizado con todo y poder hacer cosas o llegar a cosas que esta vez no he llegado, pero creo que es un poco más difícil que vuelva a ir. Aún así, yo es que a ver, me han abierto la puerta a volver a Bután otros 5 meses. Es muy difícil que diga que no ahora mismo rotundamente. Cuando se plantee la opción, cuando vaya a empezar allí la temporada de nuevo, que será junio, julio, agosto, pues oye, hablaré con ellos, que me cuenten cómo están las cosas y ahí ya me plantearé tomar esa decisión. Pero de momento estoy disfrutando mucho de esta vuelta a casa y sobre todo, como te decía antes, tengo tantas cosas en la cabeza, tantas cosas en el móvil apuntadas, tantas cosas en el cuaderno apuntadas que quiero seguir dando forma, ya sea a través de podcast, ya sea a través de textos, que tengo la sensación de que todavía el viaje no se ha acabado. Ya. Entonces, de momento estoy saboreando eso y sin plantearme futuros porque tengo todavía mucho que exprimir de estos 5 meses que han dado para mucho. Bueno, ya llegará. De momento te vamos a seguir en tus redes sociales. Recuérdanos cuáles son, porque además tienes ahí en el enlace de Instagram, tienes tu blog, así que ¿dónde te podemos encontrar? Sí, mi Instagram es @el14enbután, todo junto, ¿vale? Y el blog se llama igual, pero a través de la plataforma Medium. Entonces sería medium.com/el14enbután. Pues ya lo sabéis, tenéis que seguir a Adrián porque seguro que se vienen cositas y si te vuelves a ir a Bután estaremos encantados de seguir esa aventura porque a mí la verdad es que me fascina
y me ha encantado conocer tu historia, me ha parecido súper curiosa, así que gracias también por escribirme y contármelo. Muchas gracias, Adrián, por este ratito. Ha sido un placer, Carla, de verdad, me lo he pasado muy bien, se me ha pasado volando y lo que os digo, a través de mi Instagram y mi Medium me iré contando cositas, que hay mucha tela todavía que contar sobre Bután y sobre cómo he acabado yo allí, un madrileño, jugando al fútbol. Qué guay, pues muchísimas gracias y bueno, vosotros oyentes, espero que esta conversación os haya gustado tanto como a mí grabarla. La verdad es que me siento muy afortunada de poder conocer a gente que hace cosas tan extraordinarias gracias a este podcast. Gracias por seguir escuchándolo porque el mes pasado, el mes de enero, batimos récords de descargas y de comentarios y todo eso es gracias a vosotros y a vosotras que estáis ahí apoyándome y dándoles razones a Yati Seguros y a Level para que sigan apoyándome también. Como sabéis, a mí me encontráis en @lamaletadecarla en todas las redes sociales y además en el momento en el que se ha lanzado este episodio ya hemos iniciado nuestro viaje por Asia, así que si no me seguís aún en Instagram o en TikTok ya estáis tardando porque allí lo estoy contando todo. Gracias una semana más y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Woo!